Bien, amigos, está, como habíamos dicho, está con nosotros don Julio Ortega. Buenos días, don Julio. Buenos días. Orión, Buenos días. muchos temas se nos han quedado en la gaveta por efecto de la ausencia de don Julio la semana pasada. De manera que... Yo lo que quisiera externarle al señor economista mi preocupación, porque en el ambiente está otra vez lo de la reforma, ahora le dicen reforma fiscal integral. Pero lo que me llama la atención es que el empresariado que tiene la voz cantante y el tema tan extraviado, reforma fiscal, reducción de gastos, endeudamiento, y esas tres variables la usan para conformar lo que se entiende una reforma fiscal, que quiere decir todo para mí, el gobierno que reduzca gasto e inversión, que reduzca el endeudamiento, la gente que se aguante, el mercado que quede cautivo siempre, para no competitividad es como yo la entienda, no como no que tenga un parámetro global de fiscalización, sino que estamos por la competitividad. Ustedes me dan 125.000 millones y yo digo que el 60% de ese dinero lo devolvemos en pan y espagueti a la gente barato, y así se quede todo. Eso, quisiera tu reflexión sobre eso. Bueno, ese es un permanente, yo no voy a decir reclamo, sino una permanente sugerencia, reclamo o sugerencia o posicionamiento de algunas organizaciones. Yo no voy a decir del empresariado, porque sería muy demasiado amplio. Pero no hay voces disidentes que digan lo contrario. No hay voces disidentes, pero es la cúpula de las organizaciones empresariales. El empresariado son mucha gente al mismo tiempo. Todos evidentemente, por definición, el empresario capitalista quiere tener la menor cantidad de impuestos posible, por definición, individual o colectivamente. Sin embargo, en muchos países, en Asia, en Europa, etcétera, hay grupos empresariales y la mayoría del empresariado que en algunas épocas se dieron cuenta que los pactos con los trabajadores y la repartición de esas ganancias de la sociedad de una forma menos desigualitaria o más igualitaria convenía al sistema para darle mayor estabilidad y mayor profundidad al consumo. Porque la economía no es solamente fiscalidad, la economía también es consumo, es inversión, es el permanente movimiento del capital. Entonces, si uno... Me gustó eso, permanente movimiento del capital, esa es la economía, es verdad. Es así, y del trabajo, Y del trabajo. porque son los dos grandes factores, el capital y el trabajo. Pero si uno contrae el consumo de forma indirecta a través del abatimiento de la política fiscal, mira el ejemplo fue España. A nosotros que es el país que más conocemos y que más fácil nos llega por el idioma, España, pero España es un desastre social, es un desastre económico, es un desastre político, inclusive que hasta el rey tuvo que renunciar. Sí, señor. Otro ejemplo, menos conocido por los dominicanos, pero de un barbarismo absoluto, es Grecia. Los países latinoamericanos en la década de los 80 y de los 90, cuando el consenso de Washington se impuso como política para agarrar los problemas de la hiperinflación, de la falta de crecimiento, pero ¿cómo se llama? La medicina fue peor que la enfermedad. El caso de Menem, la pobreza que dejó las políticas de Carlos Menem o de Salinas de Gortari en Argentina y en México son ya conocidas por todos y por los organismos internacionales. Entonces, yo pienso que de lo que se trata en una nación moderna, que quiere ser moderna, que tiene vocación a ser una nación moderna, es cómo darle cohesión social
a su población, a toda, y cómo incluir dentro de su estructura económica mecanismos, diríamos, de amortiguamiento de las diferencias sociales. Que no puede ser que nosotros hayamos llegado en el año 2004 al 52% de pobreza. No puede ser. Y que aún con las políticas de reducción de la pobreza que se implementaron durante los 8 años del gobierno del presidente Fernández y que continúan implementándose en estos 2 años del gobierno del presidente Danilo Medina, apenas estamos un poquito por debajo de 40. Pero en el año 2000, cuando salió el gobierno de Fernández, esa pobreza era de 32%. Entonces, lo que hemos hecho es hemos retrocedido. Y lo que se requiere para poder amortiguar y para poder darle coherencia al sistema económico dominicano no es un debilitamiento del Estado, que quiere decir menos impuestos, menos capacidad de gasto, menos financiamiento, sino lo que se necesita es un fortalecimiento, y eso lo hemos dicho en innumerables ocasiones, lo hemos afirmado y reafirmado. El Estado dominicano les regala a los empresarios formalmente el equivalente a 7.5% del PIB, unos 130.000 millones de pesos, en exenciones fiscales, en privilegios fiscales, en exoneraciones, etcétera. Es lo que se llama el famoso gasto tributario. Pero la presión fiscal que efectivamente recibe de toda la riqueza nacional el Estado es de un 14%. Entonces, si a veces se pueden hacer razonamientos un poco sencillos. Si yo quito ese 7.5, subo a 22.5. Sí y no, porque hay sectores que no pueden inmediatamente subsistir sin algún tipo de tratamiento fiscal especial, como es el caso de la zona franca. Pero estamos entrampados entonces. No estamos entrampados, porque es que hay demasiada exención. Te voy a decir esto, si estamos entrampados. Si subimos la presión fiscal, te voy a poner un solo ejemplo. La hija mía no va a poder mantener, ni lo mantiene ahora, ni sería en el futuro posible un negocito que pueda tener un capital de $1 millón de pesos. Porque los impuestos, yo te lo puedo señalar cuáles son: 26% de las ganancias si la tuviese. No, 29. 29% de las ganancias si la tuviese. 1% del capital que declaró. 16% para pagarlo, 18% para pagarlo el mismo mes, que se convierte en crédito. El IVA, tú dices. El IVA, sí, porque entonces. Pero eso no es un impuesto. No, pero se convierte en un impuesto cuando yo te doy a ti una mercancía 3 meses y la autoridad tributaria me dice que yo se lo pague mensual. Para mí se convierte entonces en una carga. Pero tú lo recuperas a los 2 meses. Es una carga para un negocio pequeño, es una descapitalización. Lo descapitaliza de inmediato. Entonces se convierte en Pero ¿quién ha dicho que se está proponiendo que se eleve el ITEVI? No, yo te digo te pongo ese ejemplo. No, ni ITEVI, no te estoy diciendo el ITEVI, estoy diciendo todo el... No, que la elevación de la presión fiscal no significa elevación de impuestos. Bien, yo no te estoy diciendo eso, yo te estoy diciendo escucha es el discurso del empresariado. La elevación de la presión fiscal no conlleva necesariamente. Sí, te digo como que sí, porque te van a decir, vamos a universalizar. Conlleva que esos sectores que no pagan nada o que pagan muy poco, eso es lo que tú piensas. No, bueno, la receta, claro. por eso te digo, la receta del empresariado. No, porque yo no soy empresario. No, pero yo te estoy poniendo para decirte por qué estamos entrampados. La receta del gran empresariado, que tú llamas la cúpula, es: vamos a universalizar. No es posible que un huevo no pague, por ejemplo, dice, no es posible que un huevo, la comercialización de huevos no pague. Claro, vamos a universalizar, pero también vamos a ser progresivos. El que tenga un negocio de $1 millón de pesos de capital o de flujo económico anual, no va a tener la misma carga en el impuesto sobre la renta, va a tener un 15 en vez de un 25. Y el que tenga 1 o 10 que suman
10.000 millones de pesos y se va a pagar un 40. Ahora, Julio, hay una cosa... ¿Entiendes? Es transformar la lógica, porque la lógica de este sistema fiscal es una lógica impuesta por el consenso de Washington. Cuando se hizo el Código Tributario en 1992, fue un código tributario asesorado, implementado y concebido en base al consenso de Washington, al consenso neoliberal. Eso es lo que hay que cambiar. Julio, hay algo concreto en todo esto. Primero, ya el gobierno dijo, y lo ha ratificado más de una ocasión a través de sus principales voceros, que durante lo que le queda a esta gestión no va a haber reforma fiscal. Eso es lo primero. Eso lo estableció José Ramón Peralta. Pero la República no termina con este gobierno. Pero lo que quiero decir, yo estoy hablando durante esta gestión. Sí, así es. Durante esta gestión, que le quedan 2 años a esta gestión, no va a haber reforma fiscal, porque así lo ha establecido el gobierno a través de su ministro administrativo, a través de su vocero. O sea, lo ha dicho a través de diferentes instancias. No va a haber reforma fiscal. Yo no entiendo por qué sigue la gente de Herrera, por ejemplo, insistiendo con el tema a este gobierno, si ya eso es caso cerrado. Sí. Ahora, lo que yo digo es otra cosa. Mientras el hacha va y viene, el gobierno acaba de dar un anuncio que para mí es feliz, muy importante, de que ha obtenido en el primer cuatrimestre un superávit de 1.500 millones de pesos. Un superávit de caja. De 1.500 millones de pesos. Pero eso se obtiene de muchas formas. Pero espérate. Que eso es lo que quiero, porque eso decía yo, hay forma de obtener ese superávit. Tú lo puedes obtener mediante la eficiencia de las cobranzas, pero lo puedes obtener también dejando de invertir, dejando de gastar, o sea, paralizando algunas cosas. O hasta reteniendo pagos. Como el Fondo Monetario Internacional ha estado insistiendo, porque ellos no han dejado de insistir en reducción, en una especie de... ¿Reducción de qué? Del gasto, en reducir el gasto, como han estado en eso. Y por el otro lado, mientras mandan a reducir el gasto por un lado, insisten en un asunto de que, por ejemplo, en el sector eléctrico, aumentar la tarifa. Yo te pregunto a ti, ¿cómo lo ves tú el tema de que tengamos por primera vez en muchos años un superávit en caja, 1.500 millones, que es un sobrante porque se recaudaron cerca de 5.000 y tantos. ¿En un mes? Un trimestre. El primer cuatrimestre. 1.500 millones, yo pienso que es algo importante. El sobrante de caja. Se mencionó como un gran logro del Ministerio así. Yo creo que es un logro, no un gran logro, pero es un logro, Pedro, que se esté hablando de superávit. No, pero el problema es saber entonces, cómo se logró. Por eso te digo, ¿cómo se logró? ¿tú tienes algún tipo de información? No, lo que dice Julio, que se hicieron los pagos que correspondían. Si en el cuatrimestre pagaron todos los compromisos. Todos los compromisos. Y sobraron 1.500. Y sobraron 1.500. ¿La deuda administrativa se está pagando? Pregunto. No sé. Porque tú puedes decir, no, la deuda administrativa déjamela ahí. No sé. Y la tengo presupuestada. Yo te pregunto. Yo no digo que sea el caso, pero así hay muchos mecanismos para tú, por ejemplo, Balaguer, en el año 1990-91. Hacía mucho que no había ese tipo de... Balaguer en el año 90-91, cuando cambió de una política extensiva de gasto público y de inversión pública, que tú te recuerdas muy bien, Pedro, a una política de ajuste interno de las finanzas para renegociar la deuda y llegar a un acuerdo con el FMI. Balaguer hizo una cosa muy poco ortodoxa, y fue que él hizo el ajuste antes del acuerdo. Antes del acuerdo. Cuando llegó el acuerdo, ¿qué hizo? No era necesario. Balaguer tenía un gasto de inversión de construcción que llegó en el año 1900, yo era director de una plana en el 90, creo que fue en el año 90, no, en el 89,
En el año 89 llegó al 11% del PIB. Al 11% del PIB. El gasto de construcción, en administración y gasto corriente y el resto lo llevó como un 3, nada más. Y claro, eso es muy fácil de modificarlo, paralizando las obras. Lo bajó del 11 al 3. Y claro que obtuvo un superávit, porque paralizó todas las obras públicas. O la gran mayoría, se lo llevó de 11% del PIB al 3% del PIB en aquel momento. Es decir, yo pienso que efectivamente, según las declaraciones de los representantes de la administración actual, el gobierno no se plantea, una nueva revisión. Y creo que es correcto, además. No se plantea revisión y al mismo tiempo bajar el déficit a 0. Bueno, ya ese es otro tema. Bueno, pero son dos cosas que ha dejado claro el gobierno. Sí, esa es otra cosa. El tema del déficit cero. El déficit para cuando termine el periodo. El déficit cero. Las dos cosas para cuando termine el déficit cero sin reforma y sin incremento de los ingresos pero eso es quiere decir reducción de gastos. Bueno, pero eso es lo que se ha planteado. Él se ha planteado, no voy a fuñir con el asunto de presión. Pero el déficit el año pasado no fue 2.8. Y el déficit lo voy a llevar a terminar en el 16 a 0. Lo ha planteado claramente. En eso ha sido muy transparente el gobierno. ¿Van a llevar a 0 el déficit del Banco Central? ¿Lo van a llevar a 0? Déficit 0. Pero ¿cómo van a llevar a 0 el déficit operativo del Banco Central anual? Que el Estado tiene que transferirse por una ley. ¿Cuánto le transfiere? El 1.2, 1.3% del PIB. El PIB 35, 32, 27 millones. Eso es mucho dinero. Mucho dinero. Eso es mucho dinero, sí. Mucho dinero. ¿Lo van a eliminar? Eso no lo pueden eliminar. Y el año 2013, fue el año pasado. El 13, sí. El déficit del sector público no financiero, es decir, el gobierno central, fue de 2.8. Sí. 2.8. Si tú le sumas, el déficit del Banco Central llegó a 5.2. A 5.2. Entonces, ¿cuál fue la reducción que experimentó el déficit? De 6.6 a 5.2. Y para este año, ¿cuánto que se proyecta? ¿2 puntos? ¿Cuánto? Lo que pasa es que hay que sumar el del Banco Central porque es parte del déficit fiscal. El no financiero quedó en 2.8. En 2.8, ¿verdad? Un poco menos, 2.77. Yo pienso que a ese que se refiere el gobierno. No, pero espérate, es que llevarlo a 0. El déficit no es solo eso. ¿Y el financiamiento? ¿Financiamiento de déficit? A mí lo que me preocupa es la pobreza del Estado, de las arcas del Estado. ¿Cómo entonces vamos a resolver demandas crecientes si no vamos a tener presión fiscal? No la resuelven. No, y busca crédito. ¿Cómo dice? No se resuelven, se dejan para después. Pero el crédito tiene su límite. El crédito es déficit. El crédito es déficit. Cuando tú tomas prestado, interno o externamente, eso forma parte del déficit. O sea, no me vengan a mí, esto es un déficit de caja lo que me están hablando. De ingreso y egreso. No hay nación en desarrollo o desarrollada que no acuda al crédito. La nación más endeudada del mundo de los Estados Unidos. En eso estamos claros. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, Pedro, muy sencilla. ¿Cuánto fue el presupuesto de este año? 630 mil, 620 mil millones de pesos. Ajá. ¿Cuánto es los ingresos previstos? 450, 430 mil. 400. 400. 200 y ¿Cuánto pico. es la diferencia? Eso, la diferencia es el déficit. Un tercio. Un tercio, sí. Un tercio. Un tercio, sí. De la programación presupuestaria. Eso es si eso no es déficit, ¿qué es lo que es déficit? Bueno. Sí. No es por decir que están haciendo una mala gestión, al contrario. El gobierno está haciendo una gestión disciplinada, así es, una gestión coherente, una gestión macroeconómicamente responsable. El fondo dijo que es robusta. Perdón, robusta. Lo que yo no estoy de acuerdo es en esta teoría
de que el déficit per se es malo. Exactamente. Si tú lo financias Sí, exactamente. y te permite mantener tus Exactamente. objetivos y metas de desarrollo Sí, así y es. de crecimiento, Así el déficit es. no es malo. No es malo. Pero que no lo ha sido para ninguna nación que se haya desarrollado. Ese es el asunto. Así no lo ha es. sido. Ese es el punto. Entonces, ¿por dónde debe venir la apuesta? Mira, porque... ¿La apuesta de qué? ¿Fiscal? No, la apuesta del gobierno, en el sentido, para ya estos 2 últimos años, ¿verdad?, resolver un asunto de mantener los niveles de crecimiento que ya están proyectados para este año en 5.5%, mantener ese ritmo de crecimiento y poder al mismo tiempo responder a obras que ya están iniciadas y a otras obras que están en carpeta en el gobierno. Y sin embargo no tenemos luces sobre de dónde van a venir esos Bueno, recursos. yo entiendo que el mantener eso. financiamiento externo es el único. Financiamiento externo O interno. o interno. Pero eso es parte del déficit también. Entonces, es el déficit concebido en la forma más estrecha posible, que es flujo de caja nada más. Exacto. Entradas y Si tú reduces salidas. el déficit al flujo de caja, te entrampa. Que es lo que quiere poner de manifiesto. No, y además que no es real. Te entrampa y entonces no te suministras tú mismo Bueno. mecanismos para salir de dificultades. El desarrollo en todas partes del mundo, incluso el mantenimiento del crecimiento en todas partes del mundo, es una gran obra, una gran tarea. Sí. Es de todos los gobiernos. Implica muchísimas acciones inteligentes de todo tipo. Usted la ve cuando se analizan las economías de cada país. Importa la nación que sea, Estados Unidos, Francia, Italia, Sí. Japón, China. China dice, es un problema bajar de 9 a 7, A 8. a 8 el crecimiento. Bueno, pero para eso tuvieron que hacer un ejercicio grandísimo, reducción de inversión en unos sitios. Nosotros yo creo que lo que tenemos que hacer, un ejercicio, el Estado y la sociedad dominicana, sobre todo los representantes del Estado, es crear un modelo fiscal que sea acorde con las metas de crecimiento a mediano y largo plazo y que le permita al Estado contar con los recursos para mantener un desarrollo coherente, unas políticas de desarrollo coherentes. Un Estado pobre no puede ser un Estado desarrollista. Así mismo es. Un Estado pobre no puede ser un Estado que promueva el crecimiento. Y, sobre todo, un Estado pobre no puede promover la lucha contra la pobreza y la igualdad, que mucha falta hace. Yo te decía hace un año, creo, un año y medio, que hicimos un estudio para el Consejo Nacional de la Seguridad Social sobre el régimen subsidiado de pensiones que manda la ley, que no se ha cumplido, para madres solteras en situación de pobreza extrema, envejecientes que ya agotaron su fuerza de trabajo en situación de pobreza y extrema, nunca alcanzaron nada, sin ningún ingreso, sí. Bueno, y minusválidos. Y minusválidos. Esas 3 categorías nada más Consumirían del presupuesto público 26.000 millones de pesos. Esos 3. Entonces, si uno quiere, poner en desarrollo una política de cohesión social, ¿qué quiere decir? Que las diferencias entre los más ricos y los menos ricos se disminuyan, no es que desaparezcan, porque eso no va a pasar, pero que se disminuya lo máximo posible y que haya educación gratuita y de calidad, pues no solo gratuita y de calidad, salud universal, seguridad social universal, pensiones aseguradas para los envejecientes a nivel universal de todos los dominicanos
este Estado no puede seguir siendo el mismo. Tenemos que cambiar el paradigma, como dicen los psicólogos. El paradigma económico tiene que ser cambiado. Y el paradigma económico implica que de una producción que este año va a ser de más de 60.000 millones de dólares, no puede ser que 3 quintiles, el 60% de la población, reciba apenas un 20% de eso. No puede ser. Simplemente eso no puede ser. Y el único instrumento que existe, no hay otro. El único se llama la política fiscal. Bien. El tema es interesantísimo, lo inició Orión, de asunto fiscal. Pero se están planteando interrogantes como la siguiente, número 1. La universalización del ITEVIS, del IVA en otros países, Debería haberse IVA aquí también. Incorporaría a muchos productos alimentarios básicos de la canasta. A muchos, incluyendo todos los del campo. Arroz, habichuela, carne, Hay huevos. ya hay muchos. Pero se irían todos, se meterían todos, número 1. Eso tiene su implicación para la economía popular. Muy grande. Muy grande porque se incrementa el costo de la economía básica en un país donde el salario mínimo es demasiado bajo. Donde el 70% de todos los trabajadores sin nómina ganan menos, 10.000 o menos. Es una cosa gravísima. Bien. Pero el salario mínimo son 11.000. Salario mínimo no ¿Dónde? llega. 11.000. 6.300 pesos. Hay varios salarios Hay varios mínimos. salarios mínimos. No. Hay 4 salarios mínimos. Y el empresarial sí. no es ese, el empresarial es 8.000 y pico. Sí. 8.000 y pico es así. 8.500. No, en las No llega a empresas de 9.000. más de 4 millones. Son 4 salarios mínimos que hay. Las empresas de más de 4 millones. El único que paga un salario mínimo de 12.000 soy yo aquí. Ya. ¿De qué? El único que paga un salario mínimo de 12.000 en toda la administración pública somos nosotros aquí. Yo no sé la Para administración que lo pública. sepan ustedes. El Pero- mínimo aquí es 12.000. Te voy a Pero, decir ahora y mismo, aún el 12 de porque 12.000. mi hija me lo preguntó ayer Ah, le he dicho una información errada. y entonces no lo busqué. El Ministerio de Trabajo. Salario mínimo mayor. Mayor. Empresas de 4 millones de capital, lo cual es un absurdo. El salario mínimo es el 1 nada más. Bueno, pero aquí hay 4. No, oye, el salario mínimo significa, en todas las otras partes, salario mínimo interprofesional garantizado. ¿Qué quiere decir eso? Que son las cantidades monetarias que tú requieres para reponer tu fuerza de trabajo. Eso no tiene que ver con el capital de la empresa. Eso es un disparate. Sí, Eso es un disparate. Aquí debe haber un salario mínimo. Bueno, pues aquí hay el salario de las empresas de 4 millones hacia arriba es 11.292. Y el más bajito, En el sector privado, sí. 6.880. En el sector En el privado. medio hay otro que Hay otro. que De es 8.000. 7.760. Es el que más se paga en el país. Porque ese... En el campo el salario mínimo diario es 234 pesos. 234, una barbaridad. Bien, mira, entonces mira lo que diario, pasa. ¿verdad? 234 Ah, Por día. por día. se Por jornada de hay que trabajo. resolver Por varias jornada, interrogantes ahí. con respecto al ajuste fiscal, porque es que ese es el tema. Hoy dice Ligia Bonetti, ustedes ven, lo habíamos dicho, cuando llegue el 1 de enero todos habremos desaparecido. Pero qué cosa. Lo que se está planteando... Yo espero estar vivo y no desaparecer. Oye, ella dijo así, lo van a ver, eso va a acontecer, pero estamos hablando de 6 meses, a la vuelta de 6 meses. queda Bien, mal. esa es la presidenta de la Asociación de Industria de la República Dominicana que dijo esto. Bien, entonces ya dijimos que si se extiende el ITEVIS, el IVA, a los productos alimenticios que están exentos de la canasta, que incluye, por cierto, pastas alimenticias y cosas como esa. Pero una pregunta, ¿Qué? Pedro, una pregunta. ¿Qué? ¿Tú puedes concebir una reforma en el cual el ¿En la IVA cual? se generalice, pero se reduzca? ¿Cómo así? No es una gallo locura, esa es otra. ¿Cómo una gallo locura? Sí, que sí. Tú la estás planteando porque fue el que la planteó, que se vaya a 16 y se A generalice 15, para todo el a mundo. puede 15. ser.
Y tú dices que es una calle locura. Ya que ya ganamos 18, si tú tienes 18... Pero eso es una no lo barbaridad, bajes, no lo eso es bajes. una barbaridad, que nada más en 3 países de América Latina ricos que existe. El 18. Sí, tú vas al Salvador, en Centroamérica, tú dices... Pero ya lo ganamos, entre Julio, ya lo ¿qué tenemos? ganamos? ¿Y por qué tú eres Se lo así, impusiste a la ¿Y población. por qué tú eres así, Pedro? Si tú lo generalizas y lo llevas un 15, es mucho más... Pedro quiere que se mantenga el 18. O quizás que lo suba al 21, ¿no quieres tú? Sí, es porque tú puedes Había un ministro sustentar aquí eso. Es que ya lo impusimos y ya la gente, ya nos hemos Había un ministro adaptado. del sector No lo económico bajen, que quería por un favor. 21. Bajen eso. Yo lo que le temo, Julio, es a lo que nos está pasando. Hemos proyectado reformas para elevar esto a 17, 18, según los No, planes. no, 20. No, aquella vez, la que está pendiente, debió haberla llevado a 18 para esta época. Y el asunto se ha quedado en 14, con un 18% de ITEVIS. Entonces yo digo que yo le temo perder siquiera el 14, el 14.5. Pero Que es lo vamos a que estoy ampliar, hoy. pero ampliar, yo No estoy se de va a acuerdo perder con que el la segundo. lógica del sistema va a cambiar. Es ampliar, es que Porque ahí sí es verdad que nos ¿Cuánto metemos pagan un las gancho. grandes fortunas aquí? Nada. Eso es Nada. eso es lo que hay que ganar. Hay personas que tienen 25 empresas, Sí, no quiero referirme a nadie en particular, sí. y esas 25 empresas se van tomando individualmente, una por una, y todas dan pérdida, y no pagan nada. Cuando tú las sumas todas, Eso es lo que tenemos que ganar. entonces, corregir, Sí eso dan beneficio. corregir dan esas beneficio. distorsiones. Son distorsiones. Son distorsiones. Eso es lo que hay que Aquí corregir. hay empresas que eran sustentadoras del presupuesto público, que hace más de 10 años que no pagan impuestos. Se inventaron, buscaron un buen contable, incluso importado. Uno de ellos vino de Chile. Y ese se encontró la fórmula de, Otro tema, de, ¿por de qué perder todos los por años, qué aunque se invierta. las empresas en nueva eléctricas de- generadoras que se ganan 500 y 600 millones de dólares todos los años, no pagan? Sí, eso no pagan impuestos. Están Esas son exentas. las distorsiones que hay que Están resolver. exentas incluso de importación No pagan los de- impuestos a los combustibles. a los combustibles tampoco. Tampoco. Y lo traen a veces hasta contrabandean. Acuérdense el caso de Cespen y no me acuerdo cuál otra, y la Sultana, Sí, que ahí agarraron un contrabando ¿Lo agarraron? de gasoil. Así fue. Entonces, esos son los hoyos que hay que buscar. Y no cargarle a la población A la población un 18%. un 18% que fue un disparate mayúsculo. Yo lo que no quiero es ver el momento que tengamos que pagar. Ese 18 fue una que barbaridad. tengamos que pagar impuestos por la leche, Del fondo y por de el tu arroz, acólito aquí. por la habichuela, por las patas Sí, de pagar salchicha, eso. por la carne blanca, por la carne roja. No se va a pagar eso. Porque ahí sí se No se crea. va a pagar Ahí eso. sí es verdad que a la porca le estuvo encerrado con salario de 10,000 pesos y 12,000. Bueno, Pues tú quieres el 18 desde... Exacto. no, yo no quiero, no, Eso es que lo venga. tengo. Cuando yo lo Bueno, tengo, vamos a ya, bajar eso. pero dejémoslo ahí. modifícalo. A partir de ahí, Las cosas hagámoslo se como No, vamos a modifican. modificar eso. Eso hay que modificarlo. Y distribuir mejor esa carga. Claro, y distribuirla mejor. Distribuir mejor esa Yo te voy a carga. hacer una pregunta. Ahora el gobierno dijo que Óyeme, no va a modificar la ¿Por qué la actual educación, estructura impositiva, lo que resta del espérate, periodo. ¿Por qué la educación privada no Que paga? lo modifique el otro, el que vuelva, el que venga. No, como un paga servicio? impuestos, está ¿Por qué? exenta. Porque es un ¿Por servicio ligado a ¿Por qué? un servicio básico. Un servicio básico que cobran $15,000 al año por alumno Sí, así es. y no pagan nada. Esas son de las cosas que... Más que en cualquier universidad americana. Esas son de las cosas. Por favor, por favor. Es decir, aquí hay toda una serie de Distorsiones. distorsiones, de hoyos, de Sí. hoyos negros Sí. que hay que eliminarlos. Así es. Hay que En eliminarlos. resumen, Julio, ¿tú orientarías una reforma fiscal en caso de que el gobierno tome Yo hoy en día no estoy en condiciones de decirte cómo se orientaría. ya, claro. Eso hay que hacer un estudio Eso hay, específico, específico, y sí, hay es que hacer verdad. una Es propuesta una muy actitud coherente. seria. Así Muy es, bien. así es. Así Y yo es. creo que hay una postura- organismos locales e internacionales muy especializados para poder trabajar en elementos de esa reforma. Pero como meta, eliminar o reducir el gasto tributario de un 7,5% del PIB.
y incrementar... Perdóname, ahora mismo es de un 7,5. 7,5. ¿Reducirlo a qué razonablemente? A un 3. 3,5. A un 3. Sí, 3. Correcto, sigue. Eso es una meta, parece alcanzable, sigue. Y por lo tanto subir anualmente la presión fiscal a razón de un 1% anual y llegar a un 20% en 5 o 6 años. Eso puede ser un objetivo general. Ese es un objetivo. Redistribuir, por lo tanto, a través del sistema de seguridad social y del sistema de educación, esas ganancias a la población. Eso es lo que hay que hacer. Y mantener un ritmo de inversión pública en infraestructura aceptable, que debe ser entre un 4 y un 6% del PIB. Mira, Julio, la semana que viene, nosotros en este espacio hemos invitado a Joaquín Jerónimo, el superintendente de pensiones, ya le está. Tú no vas a estar en el país y por eso es lamentable. Que viene, no. Yo sí te quiero solicitar que para la semana de arriba analicemos el tema de las pensiones. Mira, porque no solamente porque ustedes hicieron un estudio actuarial acerca no fue actuarial, fue sobre el costo fiscal. El costo fiscal que tendría para el segmento de los pensionados subsidiados por el Estado. Bien, pero también hay un análisis que hay que meter en la cantina, que es el siguiente, el de los que llegamos tarde al sistema de pensiones. Lo que existe hoy es un atraco. Entonces de eso es que yo quisiera, por favor, que me devuelva, todo lo que tú has que me den mi cuarto, yo lo que yo quiero. No, que no te lo dan. Que no te lo dan. Ahora mismo pero que me lo tienen que dar, yo lo estoy reclamando. Pero que no te lo deben tú dar. Tú estás reclamando, pero voy a caer la pedrada. Pero hay posibilidades de que me lo devuelvan. Si no modifican una resolución eso, que ese señor, Jerónimo, como superintendente de pensiones, y el Consejo de la Superintendencia de Pensiones aprobaron, no es que esté en la ley no está, es una resolución de la Superintendencia de Pensiones, y es para que toda esa masa de miles de millones de pesos no sean devueltas a sus legítimos propietarios, porque si me lo han cobrado y no puedo tener una pensión decente. Es para eso, para obtener una pensión decente. De eso vamos a hablar. Por favor, cuando tú vengas, ¿y quién garantiza el análisis con salario de miseria? ¿Quién garantiza una pensión decente? Imagínate ponte tú que tú ganas 150,000 pesos al año, al mes. Y con lo que tú tienes acumulado te dan una pensión de 15,000. No, con lo que tiene acumulado sí. ¿Tú sabes lo que es así. Vaina? Esa es la situación, pero si se encuentra una fórmula... Mejor que me den los chelitos y yo pongo una paletera. Exacto. Si se encuentra una fórmula para obtener siquiera el 50% de la pensión referida a los 3 últimos salarios, a los 150 de que habla, y eso, a eso tú lo aprobarías. Sí, pero eso necesita una contribución fiscal. Por ahí andamos, Joaquín. No te dejes. Por ahí andamos, Joaquín. O la mitad de los últimos 3 salarios. Eso es la mitad. Pero permanente. No permanente, para hasta vida tenga. Hasta vida tenga. A esa es buena. Aclárale al señor, porque el hombre... No, a mí no me van a aclarar nada. yo no voy a seguir cayendo que lo votaría en un ratito. Yo lo voto, pero son mis cuartos. Oye, yo lo votaría de la gana. Que cuando él llegue déjame votarlo. A la edad de pensión, déjame votarlo. Que él opte, o me devuelve mi dinero. ¿Lo devuelve? Sí, que me devuelva mi dinero. Yo también llegué. No, mira una cosa, la semana que viene... En la semana de arriba, Julio, prométenos por favor tratar este tema. Yo te voy a tener mucha información. Está bien. Pero tú tienes mucha, es la referida. Yo voy a venir muy cargado de allá, ¿También? Bueno, yo voy a estar con Piquetín. No te apures que tenemos todos los martes para analizar tranquilo. Lo vamos dosificando. Es la reunión anual del Círculo de Economistas de Francia. Viene con muchísima información. Y va a estar ahí Piketty, el francés. Y Lagarde también. Y Lagarde también. No, pero va a venir cargado, va a venir bien cargado. Sí. Entonces, nada, hay tiempo. Va a haber tiempo para analizar todo esto. Así que muchas gracias. Nosotros vamos a pasar arriba a unos mensajes, pero inmediatamente entra Lalo con los deportes. España regresó a su casa. 3 goles. Estaban vestidos de negro. Estaban vestidos de negro. Yo quería que perdiera. El mío es Brasil. De todas maneras, México parece ser otro México en este mundial. Vamos a esperar que pase. Pasemos allá arriba, regresamos.